Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, eh, vamos a empezar ahora con la primera parte de esta tercera unidad, una unidad en donde vamos a ver todo lo relacionado a los compuestos oxigenados. Aparecen un gran número de compuestos aquí que los iremos estudiando con sus diferentes características y bueno, la idea es un poco presentarlos y luego avanzar con cada uno de sus características y propiedades físicas y químicas que más nos interesa. Bueno, la química de todas las moléculas. Bueno, como les decía, la química de todas las moléculas orgánicas, independientemente de su tamaño y complejidad, está determinada por los grupos funcionales que contienen, que son los que estudiaremos a continuación, como por ejemplo el grupo alcohol, el grupo aldehído, el grupo carboxílico. Cada uno de estos tienen propiedades químicas y físicas que son independientes de la estructura orgánica en la cual se encuentra. Fíjense, en este caso tengo por un lado el etileno y por otro lado el menteno. Los dos son dos alquenos, ¿sí? Uno es un cicloalqueno, entonces es un monoterpeno, y este es un hidrocarburo eh, bastante conocido también por su actividad hormonal dentro de las fitohormonas. Eh, Más allá de eso, fíjense que ambos tienen un doble enlace, ¿sí? Entonces, si reaccionan con el bromo, tanto el etileno como el menteno, en los dos casos se va a producir una reacción de adición del bromo al alqueno, ¿sí? Y fíjense que eso ocurrió independientemente de la estructura, del resto de la estructura carbonada de la molécula. ¿Sí? Fíjense que yo puedo tener el etileno, una molécula pequeña, sencilla de 2 átomos de carbono, o el menteno de 10 átomos de carbono, ¿sí? Con una estructura más compleja, cíclica, y sin embargo ambas reacciones fueron igual. O sea, en el mismo caso los dos sufrieron una reacción de adición del bromo a la molécula. Entonces, esto es el mejor ejemplo de lo que ocurre con los grupos químicos en química orgánica. Cada grupo reacciona independientemente de la estructura en la que se encuentra. Entonces, obviamente que no es tan independiente, ¿sí? O sea, la estructura en la que se encuentra juega un papel importante, también puede afectar su forma de reaccionar, pero en términos generales tienen una capacidad de reacción y propiedades que están vienen de la mano de su estructura, ¿sí? Y así ocurre para muchos compuestos y esto nos sirve en muchos casos para determinar eh, la presencia de algún grupo químico, ¿sí? Entonces, yo por determinada reacción que es específica de un grupo químico, me sirve para poder saber si está presente un grupo químico determinado. Y con eso es un montón, porque yo ya puedo ir avanzando en la elucidación de la estructura química con la que me encuentro y con la que estoy trabajando. Bien, vamos a ver entonces todas estas familias de compuestos orgánicos. Hay diferentes formas de clasificarlos. Esta me parece que es una clasificación interesante. Primero agruparlos a los grupos funcionales que tienen enlaces múltiples entre carbono-carbono, ¿sí? Y ahí vamos a tener el primero, que son los alquenos, que ya estuvimos viendo las características y la reactividad química. Los alquinos, ¿sí? Que también lo estuvimos viendo. Y todos los derivados del benceno o del areno que también tienen una reactividad especial de acuerdo a su estructura atómica como lo hemos estudiado anteriormente.
Luego tenemos los grupos funcionales que tienen un enlace sencillo, o sea, un enlace simple, pero que son más electronegativos que el carbono, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los haluros de alquilo, ¿sí? O los holoalcanos, los alcoholes, ¿sí? Donde tengo el átomo de oxígeno que es más electronegativo que el carbono, ¿sí? Los éteres, donde tengo el oxígeno, pero en este caso unido a dos átomos de carbono, ¿sí? Y los fosfatos orgánicos que están unidos el oxígeno del grupo fosfato al átomo de carbono. Un punto importante es que fíjense que en todos estos casos la hibridación es sp3. ¿Sí? Esto es siempre importante que nosotros veamos en cada grupo químico el tipo de hibridación que tiene el átomo de carbono dentro de ese grupo químico. Bueno, acá algunos ejemplos, fíjense que dentro del alcohol, este es el metanol, ¿sí? La terminación ol, o sea, lo que era metano pasa a la terminación ol, metanol. Ya vamos a hacer un videíto para cada una de las nomenclaturas, así que quédense tranquilos. El éter, que pasa, en este caso es la unión, ¿sí? Del átomo de oxígeno a dos átomos de carbono, en este caso va a ser el éter dimetílico, ¿sí? O este también se puede denominar como metoximetano, y los grupos fosfatos orgánicos como el fosfato de metilo, en este caso como ejemplo de un fosfato orgánico. Otros grupos importantes también que digamos, están relacionados a el enlace, ¿no es cierto?, de un átomo más electronegativo al carbono. Entre ellos se encuentran las aminas, súper importantes, ya vamos a ver más adelante, los tioles, que tienen un comportamiento similar al alcohol, dado porque el azufre se encuentra por debajo de la tabla del oxígeno en la tabla periódica, y si ustedes recuerdan cuando estudiaron la tabla periódica en química general, habrán estudiado que todos los elementos que se encuentran dentro de un mismo grupo comparten características de reactividad química, ¿sí? Bueno, esto queda muy bien de manifiesto en el caso del oxígeno y el azufre, porque forman compuestos que tienen características similares debido a la estructura atómica de estos elementos. Me refiero al oxígeno y al azufre. Sí, me refiero puntualmente a que tienen 6 electrones en la última órbita y que tienen que formar dos enlaces covalentes para poder estabilizarse, ¿sí? Por eso forman compuestos semejantes. Otro son los sulfuros, ¿sí? Y otro importante también para la química biológica, los disulfuros, los puentes disulfuro, que ya veremos más adelante la importancia que cobran en la estabilidad de las proteínas. Bueno, después tenemos todo un grupo de grupos funcionales, ¿sí? Que en donde el carbono tiene un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? El carbono tiene un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Y lo que va cambiando es digamos, luego tiene un carbono, ¿sí? Como sustituyente, y lo que va cambiando es el sustituyente, digamos, fíjense que para el caso del aldehído es un átomo de hidrógeno, para el caso de la acetona es otro grupo metil o un residuo carbonado, para el ácido carboxílico es el grupo oxidrilo, ¿sí? Para el éster es un oxígeno que a su vez está unido a otro átomo de carbono. Bueno, fíjense que eso es lo que va cambiando y eso es lo que hace la diferencia, la reactividad química. Ya vamos a ver cómo influye la reactividad química de acuerdo a la diferencia fundamental que se da en este carbono con quién está enlazado, ¿sí? O sea, no, verdaderamente no es lo mismo tener enlazado un hidrógeno que tener enlazado un grupo oxidrilo, ¿sí? Que estará enlazado a un éster, o sea, a un oxígeno formando un éster, ¿sí? También tenemos los tioésteres, ¿sí? Donde está unido al átomo de azufre, las amidas, ¿sí?
muy importantes, y los cloruros de ácido, que también en este caso está sustituido por un halógeno. Algunos ejemplos acá, fíjense, del ácido carboxílico, el ácido etanoico, ¿sí? la terminación oico, los ésteres, ¿sí? Etanoato de metilo, o sea, lo que era ácido termina la terminación ato, como ustedes lo habían estudiado previamente en química general, y en este caso de el sustituyente, ¿sí? Que en este caso es el metilo, por eso es el etanoato de metilo. De todas maneras, vamos a ver nomenclatura de esto para que lo vean más tranquilo. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Las amidas, fíjense aquí tengo la etanamida, los anhidros, bueno, este es un grupo químico muy importante, se dan por la condensación de dos ácidos, y fíjense que tengo el grupo carbonilo, oxígeno, grupo carbonilo, ¿sí? A veces esto puede ser anhidros con el ácido fosfórico, y entonces acá voy a tener el grupo carbonilo, oxígeno, y acá el fosfato, ¿sí? Derivado del ácido. Estos son importantes, ya vamos a ver más adelante que cobran una importancia especial este tipo de enlace de anhidro. Y bueno, y los cloruros de ácido, como el cloruro de etanoilo, en este caso la terminación ácido, ¿sí? Pasa a oilo porque está como grupo acilo en realidad, este sustituyente, por eso se termina denominando cloruro de etanoilo, ¿sí? Bueno, acá simplemente mostrarles, porque por ahí, o sea, nosotros tratamos de todo el tiempo, no todo el tiempo, pero en la medida que podemos ir mostrándoles cómo está relacionado un poco con la carrera que nosotros estamos estudiando, los temas que nosotros estamos dando. A veces es muy difícil, a veces es más fácil, ¿sí? Acá simplemente les quería mostrar, este es el metolaclor, es un herbicida, ¿sí? Entonces fíjense que donde aparece, por ejemplo, el grupo carbonilo que veíamos recién, esto todo así, es una amida, ¿sí? Fíjense que aquí tiene un éter, ¿sí? Un metoxi, grupo metoxi, acá tenemos el cloro como sustituyente, bueno, simplemente mostrarles cómo estos grupos funcionales que vamos a estudiar aparecen, por ejemplo, son muy comunes en este caso en los agroquímicos y puntualmente en este herbicida, ¿sí? Ahí tenemos la acetanamida. Sí, bueno, eso fíjense que como a veces la estructura por ahí nos puede llevar a imaginarnos que es un compuesto más complejo, y cuando lo empezamos a ver un poco más detenidamente podemos empezar a diferenciar los grupos químicos importantes. Fíjense que en este caso el grupo químico más importante es la acetanamina, tiene el carbono 2 un cloro, por eso es 2-cloroacetanamina, ¿sí? Y después en cada átomo de nitrógeno tiene dos sustituyentes, por eso dice N, 2-etil-6-metilfenil, que es toda esta estructura, y en el otro N, 2-metoxi, que es esta estructura, un metil, y esto es un etil, porque tiene un átomo de carbono y dos. Entonces, más allá de eso, no se preocupen, ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense que aparecen, no se pierdan tampoco por ahí con el nombre, y acá lo más importante es tratar de identificar los grupos funcionales presentes, porque los grupos funcionales presentes nos van a dar información acerca del comportamiento de un compuesto en el medio, ¿sí? Que es un poco lo que ustedes deberían terminar de manejar, ¿sí? Porque ustedes van a ser los que receten y autoricen la aplicación, por ejemplo, de esta molécula. Entonces, si yo estoy autorizando la aplicación de esta molécula, tengo que conocerla, ¿sí? O sea, o tengo que tener alguna idea de qué es lo que puede pasar, ¿sí? Obviamente que siempre, nunca es que voy a aprender esto y ya sé todo. Seguramente cuando la tenga que usar tendré que eh, leer un poco más, informar un poco más, pero en definitiva tengo que tener conocimientos básicos porque, por ejemplo, digamos, voy a estar recetando la aplicación de esta estructura química y debo conocer qué es lo que puede ocurrir
en el medio ambiente fundamentalmente, y en el medio en el sentido de que es volátil, no es volátil, se va a acumular en el suelo, no se va a acumular, qué posibilidades tiene de biodegradarse, una molécula lábil, no es lábil, bueno, todo eso es de gran relevancia que lo podamos llegar a manejar. Bueno, este es un daño en el cultivo, porque esto se aplica en el cultivo de maíz, es un daño en el cultivo de maíz por efecto fitotóxico. Pero fíjense por un exceso de dosis. Bueno, este es otro compuesto, otro herbicida también, el dicamba, derivado del ácido benzoico. Fíjense que tiene un grupo metoxi, un grupo carboxílico, ¿sí? Los cloros como sustituyente. Este también es una hoja de soja que fue también efecto fitotóxico por exceso del herbicida. Esto le pongo algunos ejemplos nomás para que vean las relaciones funcionales con la agronomía. Aparecen todo el tiempo, básicamente. Y bueno, esta fue una parte más de la producción agrícola extensiva o de protección de los cultivos, pero también hay un montón de ejemplos de toda la parte de química biológica también, ¿sí? De eso veremos más adelante. Bueno, ahora nos vamos a concentrar entonces en esta primera parte, de esta tercera unidad, en los alcoholes y fenoles, ¿sí? La nomenclatura la vamos a poner aparte en un videito aparte para que para no mezclar, digamos, y que se hagan tan largos los videos, ¿sí? Bueno, acá tenemos por un lado un alcohol, ¿sí? Por un lado un fenol y por otro lado el enol, ¿sí? La diferencia es que el fenol está siempre unido el grupo oxidrilo a un grupo aromático, eso hace que sus características, digamos, todos comparten el grupo OH, ¿sí? Pero al estar unido, en este caso a un grupo aromático, cambia su reactividad. En este caso el alcohol, el grupo OH está unido a un carbono con hibridación sp3, ¿sí? Y en eso va a diferir con el enol, porque tengo un grupo OH unido a un carbono con hibridación sp2. Así que la reactividad de los diferentes compuestos va a variar, pero podemos agruparlos dentro de un mismo gran familia, digamos, que abarca los alcoholes, los fenoles y los enoles. Bueno, entre las propiedades importantes que tienen los alcoholes es la de formar puentes hidrógeno, ¿sí? Fíjense que si yo miro, este R es el residuo y este es el grupo oxidrilo. Entonces, fíjense que si yo me pongo a verlo, en realidad en el caso de la molécula del agua, acá donde dice R, yo tendría un átomo de hidrógeno, razón por la cual ahí se estaría formando un puente hidrógeno. Entonces, en el caso de los alcoholes, como que no tienen ese átomo de hidrógeno, sino que tienen un residuo que son átomos de carbono generalmente. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? A pesar de que no pueden formar tantos puentes de hidrógeno como lo hace el agua, de igual manera pueden formar puentes de hidrógeno con los oxígenos con carga parcialmente negativa de moléculas vecinas. Eso hace que aumente considerablemente el punto de ebullición y el punto de fusión de los alcoholes para series análogas de la misma cantidad de átomos de carbono. O sea, en el caso de los alcanos. Entonces, por ejemplo, del propano, ¿sí? Al propanol, ¿sí? Hay una gran diferencia en el punto de ebullición y se debe fundamentalmente a los puentes hidrógenos que pueden formar. Entonces, cada vez que aparece un grupo OH, ¿sí? Sepan que eso va a promover la formación de puentes hidrógenos. Por lo tanto, va a hacer aumentar el punto de ebullición y de fusión también, y por lo tanto va a aumentar también la solubilidad en agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grupo OH es muy polar y hace que le da polaridad a la molécula y hace que aumente su solubilidad en solventes polares como puede ser el agua. Entonces, en la medida que más hidroxi sustituido
yo tengo una molécula, más soluble en agua es, ¿sí? Y de manera contraria, cuanto menos hidróxido sustituido, menos soluble es, ¿sí? Proporcionalmente hablando, ¿sí? Entonces, ¿por qué proporcionalmente hablando? Porque si yo pienso, por ejemplo, en el etanol, que tiene 2 átomos de carbono en el grupo oxidrilo, tengo un grupo oxidrilo cada 2 átomos de carbono, proporcionalmente hablando. Ahora, si yo digo el nonanol, ¿sí? Que tendría un grupo OH por cada 9 átomos de carbono, obviamente que proporcionalmente menos y por lo tanto la solubilidad va a ser menor, ¿sí? Ahora, si ese nonanol yo le aumento el número de grupos OH, ¿sí? Voy a hacer que aumente su solubilidad. Y aumente, obviamente, su soluble en agua, y aumente su punto de ebullición, y aumente su punto de fusión. Fíjense, aquí lo tenemos bien claro. Fíjense, el propanol tiene un punto de ebullición de 97 grados, mientras que el butano, que sería un alcano de masa molecular similar, ¿sí? Fíjense que la masa molecular es 58 para el butano y es 60 para el propanol, a pesar de que tienen masas moleculares similares, o sea, cuando yo tengo dos moléculas con masas moleculares similares, esperaría un punto de ebullición más o menos parecido. Sin embargo, fíjense que en el caso del propanol pasa a ser 97 grados. 97 grados que es muy alto. Fíjense que el butano es 0,5 el punto de ebullición. Y la diferencia está dada por el grupo H. Sí, o sea, el grupo H o grupo oxidrilo hace que se pueden formar los puentes de hidrógeno y hacen que aumente el punto de ebullición. Fíjense, inclusive para el cloroetano, que tiene un punto perdón, tiene una masa molecular por encima del propanol, sin embargo el punto de ebullición sigue estando en los 12 grados, lejos de los 97. Otra de las propiedades de los alcoholes, que se aplica tanto a los fenoles como a los alcoholes, es su capacidad de protonarse, ¿sí? Y de desprotonarse, o sea, esta actividad ácido-base, que es característica del agua, ¿sí? ¿Y por qué también se caracteriza a los alcoholes? Porque bueno, porque justamente, fíjense que si yo me pongo a pensar, acá esto es muy parecido a una molécula del agua, el átomo de oxígeno, tengo un átomo de hidrógeno, y aquí tendría que tener otro átomo de hidrógeno si fuese el agua, pero no lo tengo, ¿sí? Tengo un grupo R, o sea, un residuo. Sin embargo, sigue manteniendo, no de igual manera, pero sigue manteniendo las características de base, como el agua, capaz de aceptar un protón y formar el ion, ¿sí? En el caso del agua se llama hidronio, en este caso se llama oxonio, ¿sí? Y esto es un clásico cuando reacciona con un ácido, ¿sí? O sea, se puede protonar el alcohol. Y al igual que el agua, ¿sí? El alcohol se puede desprotonar, ¿sí? Perder el protón, ¿sí? Formar la base conjugada que normalmente en el agua nosotros decimos se formó el hidróxido, ¿sí? Bueno, en este caso se forma el alcoxilo. Fíjense que tienen nomenclaturas parecidas. Y lo importante de esto es que al igual que un hidróxido es muy básico, el alcoxilo va a tener el mismo comportamiento. ¿Sí? Va a ser un compuesto muy básico, por lo tanto, esta pérdida de protón la voy a obtener a pHs altos. ¿Sí? Esto es importante porque después van a aparecer algunos aminoácidos que tienen grupos alcoholes en su estructura, como por ejemplo la serina, y, y van a ver que para que se desprotonen, digamos, esos alcoholes, van a tener que llegar a pHs elevados. Bueno, entonces dentro de las propiedades de estos alcoholes, hablábamos del pH, fíjense cómo aquí tengo el etanol, ¿sí? Con un pK de 16, en la medida que disminuye el pK se va haciendo más ácido, ¿sí? Fíjense que acá tengo, este sería porque tengo para arriba y para abajo, el 1,1 dimetil etanol, 1 etanol,
¿sí? Si no lo estoy haciendo mal. Pero ¿qué pasa? Es un alcohol terciario, ya vamos a ver por qué tiene un pK tan alto, ¿sí? Acá tenemos un alcohol primario, ¿sí? Fíjense que acá tengo un alcohol también, el etanol, pero fíjense que tengo el flúor, ahí tiene un efecto que ya lo vamos a ver, pero es la razón por la cual es más ácido, ¿sí? Y aparecen finalmente los fenoles, ¿sí? Inclusive los fenoles sustituidos que de acuerdo, como habíamos visto anteriormente, a que si el sustituyente del fenol estabiliza o no la carga, ¿sí? Va a hacer que sea más ácido o no, ¿sí? Bueno, toda esta es la escala, digamos, de acidez de diferentes compuestos de diferentes naturalezas. Fíjense, los tioles aparecen también acá. ¿Por qué aparecen el metano tiol? Porque también tiene característica ácido-base que ya vamos a ver a continuación. Bueno, fíjense que el ion metóxido sí tiene un pK de 15, mientras que el ion terbutóxido, ¿sí? En este caso terbutóxido, yo hoy lo había nombrado como 1,1 dimetil etanol, ¿sí? 1 etanol, esa es la nomenclatura de IUPAC, la que si no es más conocido como terbutóxido, que sería la nomenclatura clásica, ¿sí? Bueno, fíjense que en este caso es más ácido el ion metóxido que el ion terbutóxido. Y la razón es que al poder solvatarse el ion metóxido más fácilmente, puede estabilizar la carga negativa y es más ácido. Mientras que aquí el ion terbutóxido puede solvatarse con más dificultad o se solvata con más dificultad debido al impedimento estiárico de los grupos metilo, razón por la cual hace que al poder estabilizarse con menos, digamos, tener menor capacidad de estabilizarse, hace que sea más, digamos, un ácido más débil con un pK mayor. Otro punto importante es el efecto inductivo que pueden producir los sustituyentes de los dentro de la cadena carbonada. Fíjense que en este caso el flúor, que es lo que hace, estabiliza la carga negativa, por lo tanto le permite perder el protón con mayor facilidad y tener un pK más bajo. Mientras que en este caso los grupos metilos son malos, entre comillas, malos estabilizadores de la carga negativa, ¿sí? Porque no atraen electrones los grupos metilo, razón por la cual la carga negativa se estabiliza con menor, se estabiliza en menor proporción, digamos, tiene menos capacidad de estabilizarse y el pK, digamos, se disocia menos la molécula y en definitiva retunda eso en un pK más elevado, en este caso 18. Fíjense, los grupos atractores de electrones estabilizan el alcohóxido y disminuyen el pK. Eso está bueno como una regla de algo. Bueno chicos, entre las reacciones químicas que experimentan los alcoholes, entre las más importantes están la oxidación, ¿sí? Que en este caso, perdón, estamos en la reducción, es en este caso sería la reducción de compuestos carbonílicos para la obtención de alcoholes, ¿sí? En este caso a partir de un aldehído que se forma un alcohol primario y a partir de una acetona que se forma un alcohol secundario. Lo que pasa es que este proceso se puede dar al revés también, o sea, a partir de un alcohol primario formar un aldehído y a partir de un alcohol secundario formar una acetona a través de una oxidación. Acá, anótenlo si quieren para las clases de consulta, pero es muy importante determinar el estado de oxidación de estos carbonos, ¿sí? Que de esa manera voy a poder darme cuenta por qué estamos hablando de un proceso de reducción o un proceso de oxidación. Fíjese, en este caso es el tratamiento con yoduro de litio y aluminio de la 2-ciclohexanona para formar el alcohol derivado.
¿sí? Eh, Fíjense que primero, digamos, se va, en este caso el yoduro, acuérdense que en los yoduros el átomo de hidrógeno está enriquecido en electrones porque es más electronegativo que los metales, ¿sí? Como el litio en este caso. Entonces, como están enriquecidos en electrones, de las pocas veces, digamos, que el hidrógeno actúa como un nucleófilo, ¿sí? Desplazando al carbono y formando, en este caso, esto una reacción típica de los compuestos carbonílicos que ya vamos a ver a continuación, y de esta manera se obtiene el alcohol. eh, Perdón, algo parecido ocurre cuando toda esta estructura que ustedes ven acá es el NAD, que algo les debería sonar de química, de biología, ¿sí? Después vamos a estudiar un poco más en detalle la estructura del NAD y todo, pero simplemente para que no se me pierdan. Fíjense como en este caso el hidrógeno perteneciente al NAD actúa como un nucleófilo, ¿sí? Para formar un alcohol derivado, y en este caso el beta-hidroxibutirilo, donde hay un proceso de reducción, hay un proceso de movimientos de electrones desde este enlace hacia el carbono. Fíjense que el NAD queda cargado positivamente. Bueno, todo esto es muy importante poder entenderlo, porque vamos a entender después cómo se biosintetizan las moléculas y cómo es la energía que se necesita para utilizarlas, y por qué, por ejemplo, el NACE es un cofactor que me transporta los electrones. Bueno, otra reacción importante que experimentan los alcoholes es la conversión en halúridos de alquilo, ¿sí? Esto es una típica reacción de sustitución nucleofílica, la experimentan fundamentalmente los alcoholes terciarios, donde se sustituye el grupo oxidrilo por el haluro, ¿sí? Se me forma el bromuro de alquilo o el halogenuro de alquilo, ¿sí? Esto es una tipo de sustitución nucleofílica monomolecular, como habíamos estudiado anteriormente, y digamos, hay un test que lo vamos a hacer, que es que se determina, y casualmente esto uno puede determinarse un alcohol es terciario porque casualmente el producto que se forma tiene características muy diferentes al que le da origen. Este alcohol, y todo está dado por lo que decíamos anteriormente, o sea, el grupo alcohol me daba, por ejemplo, mucha solubilidad en agua. Cuando yo lo sustituyo, ¿qué pasa? La solubilidad en agua cae enormemente. Entonces ahí me puedo basar en todo eso para determinar, ya lo vamos a ver, hay un tipo de reacción específica que puedo determinar, por ejemplo, si tengo un alcohol terciario. Eh, bueno, en este caso fíjense cómo se puede obtener un alcohol también por hidratación y deshidratación, ¿sí? Y formar, en este caso es la conversión del citrato en el isocitrato, pero básicamente fíjense que cómo puede ocurrir este proceso similar al que veíamos anteriormente. La deshidratación también puede ocurrir, digamos, anteriormente lo veíamos en forma biológica, pero también puede ocurrir, digamos, la deshidratación de los alcoholes para formar alquenos en el laboratorio, digamos, digamos, no en forma biológica a nivel celular, sino a nivel de laboratorio, donde yo deshidrato la molécula para formar un alqueno derivado. Esto es una reacción típica también de los alcoholes. Fíjense, en el proceso de deshidratación, primero va a haber un paso de protonación, ¿sí? Del grupo alcohol. Esto viene relacionado de la mano de, recuerdan que yo les decía que tenía características similares al agua y podía protonarse, ¿sí? A continuación, ese alcohol protonado se va a convertir en un buen grupo saliente, por lo tanto se va a eliminar, fíjense, una molécula de agua, y el enlace, ¿sí? Entre el hidrógeno
el carbono va a permitir, a su vez yo tengo acá un carbocatión estabilizado, por lo tanto me permite formar un doble enlace y finalmente formar el alqueno derivado con la eliminación de la molécula de agua. Otra reacción química importante de los alcoholes es que pueden reaccionar con ácidos, ¿sí?, para formar ésteres derivados, ¿sí? Entonces en este caso fíjense que reacciona el ácido benzoico con el metanol en un medio ácido con calor para darme origen a un éster. Ya vamos a ver los ésteres, la estructura química, la característica que tienen, pero fíjense que a partir de la reacción de un alcohol con un ácido, ¿sí?, puede dar origen a un éster. Es otra de las reacciones importantes. Vamos a ver después en la formación de, por ejemplo, las grasas, ¿sí?, como los triglicéridos, que aparecen en estos procesos de esterificación. También puede ser que reaccionen estos alcoholes con tioésteres, ¿sí?, formando ésteres derivados. Esta es una reacción también importante en la parte de las reacciones biológicas, y también cuando pueden reaccionar con fosfatos de acilos, ¿sí?, que también es un tipo de reacción muy importante cuando en las reacciones orgánicas biológicas, o sea, cuando veamos la parte biológica, por ejemplo, esto que ven ustedes acá, es la explicación un poco de por qué interviene el ATP, ¿sí?, en la síntesis de algunos compuestos, ¿sí?, que en biología algo habrán nombrado hablar del ATP, está relacionado con esto, y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es el mecanismo de reacción y cómo ocurre esto y por qué se ven favorecidos. Bueno, otro punto importante de los alcoholes es la oxidación, ¿sí? Es una reacción importante. Fíjense que los alcoholes primarios se pueden oxidar a aldehídos y los aldehídos se pueden oxidar a ácidos carboxílicos. Esto es lo que ocurre en el metabolismo y de esa manera se obtiene energía. Eso lo vamos a estudiar paso a paso. Y fíjense que en el caso de eso es para los alcoholes primarios. Fíjense que para los alcoholes secundarios solo me queda la acetona, porque continuar oxidando esa acetona no es posible, digamos, por lo menos a nivel celular, digamos, con las condiciones imperantes dentro de la célula, y está dado por las características químicas de la acetona que veremos más adelante. Bueno, acá simplemente mostrarle un proceso de oxidación, ¿sí? Los fenoles presentes en la manzana, cuando uno los deja expuestos, ¿sí?, al ambiente, o sea, la corta la mitad de la manzana básicamente. ¿Qué pasa? Se oxidan, ¿sí? Eh, Estos grupos alcoholes, ¿sí?, que están dentro de estos grupos fenoles, se oxidan y me forman las quinonas derivadas, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que nosotros vemos como color, eh, eh, esta coloración ocre, digamos, dentro de la manzana. Eso está dado por una enzima específica que actúa. De todas maneras, más allá de eso, simplemente es mostrarle cómo en nuestra vida cotidiana, por ahí esto que parece tan alejado, está ocurriendo todo el tiempo, ¿sí? Fíjense que ustedes en este momento cortan una manzana y se están oxidando los grupos alcoholes presentes en los grupos fenoles de la manzana, ¿sí? Así que si quieren ahora, ya que están en su casa, pueden ir, cortar una manzana y efectivamente está pasando esto que estamos viendo. Bueno, los alcoholes se pueden a su vez oxidar también, como le decía anteriormente, hasta ácido decanoico, o sea, hasta un ácido carboxílico, ¿sí?, como le mostraba anteriormente. Y generalmente los procesos de oxidación también están modulados también por el NAD, en el caso de los procesos biológicos. Fíjense que en este caso el fosfato de glicerol pasa a dihidroxiacetona, ¿sí? Se oxidó este carbono, y en este caso
funciona el NAD, ¿sí? Como un aceptor del par de electrones que se mueven desde este carbono hasta la estructura del NAD, ¿sí? Que queda enriquecido en 2 electrones. Esto para mostrarle que esta oxidación ocurre, digamos, también a nivel biológico y en estructuras que pertenecen al metabolismo primario, como en este caso el glicerol fosfato y la dihidroxiacetona. Bueno chicos, llegamos finalmente a los éteres y epóxidos, y tioles y sulfuros, los ponemos porque tienen cierta relación no tienen relación entre sí, pero cómo vienen su derivación. De esto creemos que por lo menos tengan una idea o los conozcan porque son importantes. Bueno, primero que nada, fíjense que los tioles reaccionan, en realidad en este caso este es el sulfuro ácido que reacciona con el bromoetano, y fíjense que es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, de igual manera que hubiese ocurrido si reaccionaba el oxidrilo, ¿sí? con un bromoetano, ¿sí? con un bromo alcano, ¿sí? O un halogenuro de alquilo. Bueno, esto ocurre porque, como les decía, o sea, tienen el grupo, ¿sí? Está formado por un átomo de azufre que tiene 6 electrones, forma 2 enlaces covalentes para estabilizarse, todo eso le da la estructura atómica que hace que tenga propiedades químicas similares y tenga comportamientos similares, ¿sí? Y en este caso este es un comportamiento similar en donde reaccionan, ¿sí? Para formar los tioles derivados, y fíjense que el bromuro como sustituyente que se elimina de la estructura. Otra reacción importante para los tioles es la oxidación, ¿sí? Para formar enlaces disulfuros. Fíjense que en este caso reacciona con yodo para formar enlaces disulfuro. Esta reacción es importante porque vamos a ver que la cisteína tiene el grupo tiol en su cadena, y casualmente se da esta reacción de la oxidación de los tioles para formar puentes disulfuro, ¿sí? Y la reacción inversa también, sino que no es el yodo el que participa como aceptor y dador de electrones en el caso de las estructuras celulares. Acá es importante que sepan determinar el estado de oxidación del azufre para darse cuenta si es una oxidación o es una reducción. Bueno, acá está, fíjense que es el FAD el que aporta los electrones y acepta los electrones en el caso porque estos enlaces disulfuros, en este caso se forma entre 2 péptidos pequeños que se llaman glutatión, ¿sí? Y forman el puente disulfuro por oxidación, ¿sí? Primero por oxidación, ¿sí? Donde se libera peróxido de hidrógeno, y luego por reducción, donde quien aporta los electrones es el FAD, ¿sí? Esto es un proceso común en la célula. Bueno, los sulfuros fundamentalmente, fíjense que tienen cierta similitud con los éteres que vamos a ver a continuación, en el sentido de que es un átomo de azufre disustituido. O sea, si ustedes se ponen a pensar, la molécula del agua es el oxígeno con 2 átomos de hidrógeno sustituidos, y en este caso del azufre, el ácido sulfídrico tiene 2 átomos de hidrógeno sustituidos también. Y en este caso forman estructuras similares porque tienen en el caso de los éteres, el átomo de oxígeno con 2 cadenas carbonadas sustituidas, y en el caso del azufre es de los sulfuros, perdón, es el azufre con 2 cadenas carbonadas sustituidas. Esto hace que tengan características químicas similares y comportamientos similares, como por ejemplo puede ser la solubilidad en solventes apolares, siendo un poquito más polares, perdón, que lo que sería por ejemplo un hexano, ¿sí? Que una cadena carbonada directamente, pero menos polares que ya un aldehído, ¿sí?